discípulos se pusieron a discutir quién era el más importante. Jesús, adivinando lo que pensaban, cogió de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, acoge al que me ha enviado. El más pequeño de vosotros es el más importante. Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre, y como no es de los nuestros, se lo hemos querido impedir. Jesús le respondió: no se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La memoria de San Jerónimo nos recuerda que Dios se ha revelado a los hombres. A lo largo del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios nos muestra su rostro. No es ya que el hombre pueda deducir cómo es Dios viendo la obra que Él ha creado. Cuando uno ve un bellísimo bosque o una marina del mar, puede deducir qué belleza la de Dios, qué perfección la suya. Si esta obra que Él ha hecho es tan bella, ¿cómo será Dios? Nosotros podemos decir cómo es Dios, no solo porque vemos su obra y de ahí deducimos unas perfecciones o forma de ser de Dios. Podemos decir cómo es Dios porque Él se ha dado a conocer, se ha revelado. Nos ha mostrado que es un Dios todopoderoso, crea todo de la nada. Y crea todo de la nada porque quiere que el hombre disfrute de todos esos dones que Él creó para que el hombre pudiera aprovecharse de ellos y ser feliz. La gran paradoja es que esos dones creados para nuestro auxilio, desgraciadamente, solemos utilizarlos para nuestra esclavitud. Los utilizamos para nuestra esclavitud cuando en lugar de servirnos de ellos, nos inclinamos y arrodillamos ante ellos. Te arrodillas ante esos bienes cuando tu vida solo tiene sentido si logras poseer esta casa, este coche, esta posición económica. Te arrodillas ante esos bienes que no son malos, son buenos. Fueron creados por Dios para tu servicio, pero no para tu esclavitud. Todos nosotros hemos padecido, y gracias a Dios superado, la pandemia de la COVID. La pandemia de la COVID nos enseñó, si tuvimos ojos para verlo, muchas lecciones, a darle importancia a lo que era importante, porque debido al confinamiento muchos no podíamos hacer lo que habitualmente hacíamos. ¿Y cuántas personas se dieron cuenta de que quizás eso donde habían puesto su corazón no era tan importante, porque ahora no lo tenían y podían vivir sin ello? Y lo importante era la familia, la vida, los que tenemos fe, nuestra relación con Dios. Cuánto sufrimiento no poder asistir a la Eucaristía. Los sacerdotes podíamos celebrar, pero no podía ser el culto abierto. Celebrábamos con las puertas cerradas. Aquí en la parroquia, gracias a que el gobierno lo permitió, abrimos todos los días, pero después de celebrar la misa, para rezar, para darle un sentido a ese confinamiento. La pandemia nos enseñó, pero muchas veces creo que ya hemos olvidado algunas de esas enseñanzas, porque el ser humano, desgraciadamente, olvida con frecuencia que su vida tiene sentido no por lo que tiene ni por lo que produce, sino por quién es. Eres hijo de Dios, creado a imagen y semejanza de Dios y elevado a la condición de hijo suyo. ¿Vivimos con la alegría y la felicidad de sabernos queridos y amados por Dios? Porque muchas veces pareciera que el cristiano dice que cree en Dios, pero es un Dios con el que solo se relaciona en momentos puntuales, los domingos para ir a misa o cuando tengo que pedir. Pero ¿cuántas veces vivimos como si Dios no fuera importante en nuestra vida? Y cuando tuvimos que afrontar la pandemia, ¿cuántas personas rezaban?
muchísimos más de lo habitual. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta de que era lo importante, pero después se nos olvida. Dios sale a nuestro encuentro. En cada hombre, en cada acontecimiento de nuestra vida, en cada situación concreta, aprendamos a verle y aprendamos a vivir sabiendo que somos hijos suyos y que Él y sus palabras fueron dadas para hacernos felices, para que tuviéramos luz y encontráramos el camino de la salvación, que es el camino de la felicidad, porque solo cuando uno ama y vive como el Señor nos enseña, es verdaderamente libre y por lo tanto verdaderamente feliz. Si no es así, pues vives esclavizado a tus pasiones, a tus pequeñeces, a tus egoísmos. Con cuánta frecuencia nos olvidamos de las lecciones que nos da la vida. San Jerónimo tenía una verdad que proclamar: el amor de Dios hacia los hombres. Fuimos creados a su imagen y semejanza, y en el colmo del amor, cuando nosotros no hicimos caso a lo que el Señor nos pedía, por rebeldía y por soberbia, Dios tendió la mano enviando a su Hijo al mundo y nos elevó a la condición de hijos adoptivos. Demos el testimonio que el mundo necesita, el testimonio de personas que, a pesar de las cruces, problemas y dificultades de la vida, saben que no estamos solos, porque hay alguien que está por encima de nosotros, que nos sostiene. Ese es Dios. Cuando todo va bien, bueno, es fácil olvidarse de Dios. Cuando tienes problemas, entonces te acuerdas de Dios. Cuando tienes problemas, puedes ser luz en medio del mundo, porque los demás se fijan más en ti, como llevas la enfermedad, o las dificultades en el trabajo, o los problemas a veces económicos. Cuando abrazamos la cruz por amor, sabiendo que todo tiene un sentido, aunque a veces no lo comprendemos, pero que Dios es el Señor de la historia, entonces somos testimonio de esperanza en el mundo. De igual manera que San Jerónimo supo responder a lo que el Señor le pedía, traducir la Sagrada Escritura del griego al latín, por eso se llama su Biblia la Vulgata, la lengua escrita en la lengua vulgar. También nosotros tenemos que ser instrumento de Dios, testigos de un acontecimiento que ha ocurrido en la vida. Dios me creó y me ha salvado. Dios me ama. No estamos solos. Que el Señor pueda contar con nosotros. Nos ponemos en pie.